Hola a todos, ¿qué tal? Ayer yo estaba observando las plantas de mi casa, ¿no? Y veía cómo van creciendo. Me daba cuenta de que hay un crecimiento continuo, que no hay un descanso. Yo veía y digo, ostras, la tierra no descansa cuando va haciendo sus procesos, ¿no? Va cada día va haciendo algo y hay veces que no miras a una planta o has plantado algo y te das cuenta de, wow, cómo ha crecido en este tiempo. Claro que si no la riegas, la planta no va a crecer. Algo tan sencillo, yo pensaba que con los humanos sucede exactamente lo mismo. Las plantas tienen su tipo de florecimiento, su tipo de crecimiento, y los humanos tenemos el nuestro. Los humanos tenemos una conciencia diferente de las plantas, siendo la misma, pero un desarrollo de la conciencia diferente en el proceso humano, ¿no? Ese desarrollo de la conciencia humana, para cuando un humano elige y quiere el crecimiento de su conciencia, el desarrollo de su conciencia, va a entrar en un proceso. Ese proceso necesita un regado continuado, un regado diario, igual que hace la madre tierra con una planta. Me fijaba también, me doy cuenta ahora, que uno de los semáforos del crecimiento humano, cuando uno dice, ¿cómo saber si voy bien encaminado en la dirección del crecimiento, ¿no? Bueno, hay un semáforo, un detonante, que es el de las emociones. El plano emocional, las emociones, ante el crecimiento del ser humano, se van como desabrochando, porque el ser humano tenemos muy bloqueado ese plano emocional. El plano emocional yo le veo como el riego del jardín, ¿no? Como el agua que puede regar ese jardín, las emociones. Cuando las bloqueamos, porque nuestro plano mental, nuestra mentalidad nos dice eso no debes sentirlo, deberías estar sintiendo otra cosa, bloqueamos las emociones. Pero las emociones, no, por mucho que se bloqueen, no se van. Uno puede estar diciendo yo no quiero sentir esta rabia, por ejemplo, o no quiero que se me vea que estoy sintiendo una rabia. Entonces va a bloquear la rabia. Bloqueamos la rabia de tal manera a veces que ni nos damos cuenta de la rabia que tenemos. Esto sucede muchísimo. Que no me dé cuenta de la rabia que tengo no significa que no la tenga. Significa que está en un modo inconsciente. Todas esas emociones bloqueadas, al no tener flujo de salida, están ahí permanentemente. De modo que uno puede estar sintiendo una incomodidad constante. Tenemos entonces 3 pisos en el humano que son muy importantes, que es el piso o plano mental, el piso o plano emocional y el piso o plano físico, la biología, ¿no? Donde funcionamos, donde experimentamos, donde realizamos las cosas. Con el crecimiento humano de la conciencia, puede que nos resuene mucho hacer un crecimiento de conciencia. Lo que yo voy viendo con mi experiencia y con lo que a mí me ha sucedido concretamente y con lo que voy compartiendo y conociendo con las personas que llegan a mí, que sucede muy comúnmente, es que lo que se aprende de la conciencia lo toma la mente, entonces intenta hacer un esfuerzo por conseguir eso que escucha, esas frases, esa teoría, hace un esfuerzo mental por ser de esa manera, que es como que se pone un ideal espiritual, un ideal de conciencia, y tengo que ser así. Dejo de ser como soy para ser de esa determinada manera. ¿Qué sucede ahí? Eso es un nido de represión de emociones, porque dejo lo que me está sucediendo en aras de lo que debería sucederme. Esa es una de las formas, ¿no? Como el querer tener una imagen espiritual o una imagen de conciencia. Se da en un montón de imágenes.
se da no solo en una imagen espiritual, ¿no? La represión de lo que soy en aras de ser otra cosa. Entonces, concretamente, cuando hay una resonancia con un cambio, con un crecimiento de conciencia, cuando se queda todo en el plano mental y todo se utiliza, todo lo que se aprende, se utiliza para tratar de alcanzar esa imagen, en lugar de para investigarse realmente la verdad interna, el plano 2 pues tiene un desaguisado tiene un desaguisado impresionante, ¿no? Importante también. Tiene bloqueos, y encima nuestra mente la utilizamos para engañarnos a la fuera y para engañarnos a nosotros mismos, ¿no? No me sucede esto, no, esto tampoco, para defenderme, para justificarme. Entonces, toda la teoría de crecimiento de conciencia no se refleja en el plano físico. No llega desde lo que se entiende, no llega hasta el plano físico, porque hay un bloqueo en el plano emocional. Por tanto, en base a todo esto que yo fui viendo, es en lo que, y en base a mi proceso, a mis propios, al bloqueo y a poder tener, obviamente a través de la ayuda necesaria que te dice dónde está el bloqueo, ir pudiendo desatascar ese plano poco a poco, cada día un poquito, como lo que hace la Madre Tierra, ¿no? Es un proceso. Cuando uno tiene la idea de alcanzar la iluminación, como alcanzar algo, que es lo que sucede cuando estamos en esa distorsión del crecimiento de conciencia, se pone una meta. Yo miraba ayer a las plantas y veía la Tierra, digo, la Tierra no tiene ninguna meta. La Tierra va aprendiendo a través del proceso de crecimiento. Y en sí mismo, el proceso de crecimiento de un árbol, por ejemplo, se puede ver, ¿no? Como, ¿qué meta hay? Da frutos, pero luego esos frutos se caen. Se cae, ahora que por ejemplo aquí en este lado del mundo está el otoño, pues se caen las hojas, se cae lo que ya ha sido experimentado y viene otra cosa, ¿no? Pero a veces tenemos esa idea de algo que vamos a alcanzar y que en ese alcance ya está todo, ya llegué, ¿no? Cuando en realidad para mí lo que quería transmitir, lo que me parece más importante es la comprensión de que el crecimiento humano en la conciencia es un crecimiento continuado y que la comprensión de la importancia de ese proceso continuado de crecimiento es lo que da luz, lo que ilumina, lo que hace que ese plano emocional se vaya desabrochando. Y por eso vuelvo a la idea que decía al principio de es un semáforo, el plano emocional, las emociones, porque nos indican que vamos creciendo cuando las emociones empiezan a estar más ligeras. Es decir, hay más alegría, hay más conciencia de agradecimiento, hay más bondad real, más amor. Pero estos valores, tenemos digamos que hay una potencialidad de esos valores, desarrollarlos de forma real, auténtica, y una posibilidad de desarrollarlos de forma falsa. Es decir, para conseguir algo, para parecer, para conseguir poder, para manipular, para conseguir reconocimiento, etcétera, etcétera. Por tanto, no vamos a estar desarrollando de verdad esos valores, ¿no? Eso es como lo que os decía antes. Cuando todo se queda en la idea y no hay una aplicación real, el valor real no lo estoy desarrollando. Estoy desarrollando el parecer de ese valor, quizá, ¿no? Que parezca pero no el valor. Porque quiero el resultado, quiero la iluminación, quiero el fruto, quiero el resultado, y me olvido de toda la comprensión que se va produciendo día tras día, poco a poco, en esa continuidad constante de autoindagación,
de conciencia, de crecimiento. El crecimiento, cada pequeño crecimiento, cada pequeña comprensión es una transformación. Y es como, siempre digo lo mismo, yo creo que en muchos vídeos digo lo mismo, ¿no? Como cuando se conectan las sinapsis de las neuronas, ¡cling!, te hacen un darte cuenta, es como darle al interruptor y que se encienda la luz. Y eso va generando más energía, más capacidad de comprensión, más ligereza, más rapidez de acción. El humano va creciendo en conciencia. Muchas veces se crece mucho en conocimiento de conciencia. Hay personas que tienen un montón de conocimiento de la conciencia porque han leído un montón, pero si el plano está bloqueado, en el plano 1 todo eso no se manifiesta. No se manifiesta. Entonces ahí viene la difícil situación en la que uno tiene que empezar de cero. Comprender que se tiene que poner en aprendiz por mucho que sepa, por mucho que haya leído, incluso aunque se hayan escrito libros, tiene que empezar de cero. Porque todo ese conocimiento no se ha convertido en sabiduría, no se ha convertido en experiencia, no se ha convertido en realidad, no se ha convertido en una biología transformada a través de esa entrada de información tan novedosa o tan que resuena como que hay una verdad. Pero ¿de qué forma se aplica en mi vida? ¿De qué forma me está transformando, ¿no? Entonces, crece el entendimiento, me veo muchas cosas, pero mi vida sigue ese pozo de emociones constantes, una incomodidad constante, una rabia constante, un miedo constante, ese plano emocional. Entonces, hacer tierra, a veces lo que necesitamos es comprender la sencillez y observar a la tierra que nos está enseñando, porque nos lo está enseñando. Ella nos está enseñando cada día un poquito, ¿no? Cada día tú vas viendo crecer una planta, las plantas que tengas en casa, si las ves crecer vas a ver que cada día un poquito. La tierra no tiene aspiraciones de iluminación, va cada día un poquito. Y sin embargo la exuberancia y la belleza que hay en la tierra es impresionante. La maravilla que nos está dando, ¿no? Constantemente. Bueno, si resuenas con esto, quieres empezar a hacer un proceso de crecimiento de conciencia en base a esto, comprendiendo el paso necesario de comprender el desatasco del plano emocional para que llegue al plano 1. Yo voy a abrir un aula nueva en la escuela que es voy a llamar el aula tierra, para, vamos a ir haciendo tierra con, observando la acción concreta que es la acción sincera que va llevando a que podamos realizar de forma física, concreta y experimental todas esas cosas que nos resuenan mucho y que a veces se quedan como agazapadas en la mente, o que las utilizamos, le damos un uso para conseguir cosas en lugar de permitir que eso que estamos recibiendo primero nos transforme a nosotros mismos. Entonces, esta es una invitación. Yo acompaño en ese aula este proceso en la medida en que yo voy haciendo el mío, ¿no? En mi caso hay un proceso diario de ir haciendo todo esto, de ir aprendiendo, y yo hago lo mismo con las personas que llegan a mí, hacer un proceso diario de comprensión y de avance hacia el crecimiento personal. Así que, pues ahí os dejo el asunto, el mail para que podáis escribirme quien esté interesado, o si lo estás viendo por Instagram o Facebook, pues me puedes escribir por privado, o si estás en el canal de Telegram, pues me escribes por privado y ahí os comento más información sobre este aula, que seguramente empezará a mediados de octubre, ¿vale?
¿Qué más? Bueno, a nivel logístico, porque siempre me preguntáis, bueno, no tiene un plazo determinado lo que es el aula, va por meses, y yo lo que voy haciendo es que vamos haciendo un trabajo diario en los grupos, planteando herramientas, casos prácticos, cuestiones prácticas para que la persona pueda aplicar en su vida diaria. Y bueno, cualquier duda o lo que sea, pues me escribís por privado. Un abrazo, buen día.